Prehistoria. Venus de Willendorf. Esta obra muestra la mala alimentación, que era común en la era prehistórica, provocando obesidad mórbida en la diosa Venus. Al ser la diosa que representa el amor y la belleza, esta estatuilla forma un estereotipo de figura humana en esa época. Mesopotamia. Los dientes grabados. Estos pequeños grabados se hacían en representación y para aprender sobre los gusanos de los dientes, pues los odontólogos mesopotámicos creían que los gusanos eran la causa de caries dental. Era norma o ley del código Hammurabi que los odontólogos hicieran esto. Egipto. En Egipto se puede apreciar una estela fachada entre 1580 y 1350 a.C., que muestra a un sacerdote con una pierna atrofiada, probablemente debido a la poliomielitis, ya que esta enfermedad era comúnmente padecida en esta área. Egeos y Micénicos. Escultura de Potnia. Esta escultura es dedicada a Potnia Terón, una diosa representada por muchas culturas. Se puede apreciar el estado anímico en el que fue representada, con la teoría de que al ser la anemia una enfermedad común en la época, este estado físico parecía normal. La peste de Atenas por Michel Sweet. La plaga de Atenas o peste de Atenas fue una epidemia devastadora que afectó principalmente a la ciudad-estado de Atenas en el año 430 a.C., en el segundo año de la Guerra del Peloponeso. Se cree que debió llegar a Atenas a través de El Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente de comida y suministros. La ciudad-estado de Esparta y gran parte del Mediterráneo oriental también fueron afectados por la epidemia, aunque en menor medida. Sarcófago esculpido, Sailco. Los etruscos o tirrenos fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana. La mujer actuaba en la sociedad con total libertad y tenía una posición igualitaria a nivel económico y social a la del hombre. Los etruscos eran muchísimo más liberales que los griegos atenienses. Los griegos y los romanos posteriores decían cosas terribles sobre ellos, lascivos, sibaritas, totalmente fuera de control, considerando esto una enfermedad. La peste antonina, también conocida como la plaga de Galeno, porque fue este médico quien la describió, fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. La peste se encontraba sellada dentro de una urna de oro en un templo de Babilonia. Un soldado romano que saqueaba el templo abrió aquella urna y la infección viajó a Occidente con el ejército en su retirada. En la obra se ve al ángel de la muerte golpeando una puerta durante la plaga de Roma. Abraham y los ángeles. En la Alta Edad Media, por influencia del cristianismo primitivo, la enfermedad se consideraba como una prueba que Dios enviaba al individuo y sus padecimientos acercaban al enfermo a los de Jesucristo. Pero esta actitud se fue modificando con el transcurso de los siglos, hasta ver la enfermedad como un castigo divino, una penitencia por los pecados cometidos, llegando a identificarse al enfermo como el pecador. Corren los años y una misteriosa enfermedad comienza a hacer estragos en Constantinopla. Sin embargo, no se trata de un proceso infeccioso común. Aquellos hombres y mujeres con los ganglios infectados se habían contagiado por una enfermedad mortal, la peste. Estudios realizados 100 años después confirmaron que fue una bacteria lo que provocó la caída del Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente. En la historia de la medicina, el término medicina islámica o medicina árabe se refiere a la medicina desarrollada durante la Edad de Oro de la civilización islámica medieval y registrada en escritos en lengua árabe, la lengua franca de la civilización islámica. La bacteria Vibrio cholerae lleva siglos causando estragos. La primera epidemia de cólera registrada se declaró en 1817 en el delta del Ganges, India, y a través de las rutas comerciales atravesó Asia y llegó hasta las costas del mar Caspio y el mar Mediterráneo. Desde entonces se han producido brotes frecuentes en todo el mundo que han matado a millones de personas. La medicina tradicional china, también conocida simplemente como medicina china o medicina oriental tradicional, es el nombre que se da comúnmente a un rango de prácticas médicas tradicionales y supersticiones desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria. Los tratamientos se hacen con referencia a este marco filosófico, por lo que a menudo
tal y como advirtió en su día la OMS, estos tratamientos carecen de una base científica. La epidemia de Tempio fue una importante epidemia de viruela que afectó a gran parte de Japón entre los años 735 y 737. Con la muerte de aproximadamente un tercio de toda la población japonesa, la epidemia tuvo importantes repercusiones sociales, económicas y religiosas en todo el país. Los funcionarios de la corte japonesa habían adoptado la política china de notificar los brotes de enfermedades entre la población general. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas que habla de las enfermedades que estaban relacionadas con los dioses y fuerzas del inframundo. Según este libro, el inframundo se conocía como Xibalbá, en donde los dioses eran los jueces supremos que provocaban las enfermedades conocidas principalmente como fracturas, lesiones, padecimientos degenerativos, anemia, tumores e infecciones. Según los aztecas, los dioses tenían el poder de provocar enfermedades, como Tlaloc, dios azteca de la lluvia, el generador de algunos malos aires, que provocaba enfermedades que podían producir dolencias tan diversas como hinchazones, parálisis parciales o totales, úlceras, lepra, hidropesia y enfermedades de la piel. Las trepanaciones craneanas son un antecedente de las actuales craniotomías, cirugías de alta complejidad en las que se perforan el cráneo debido a infecciones o contusiones. Estas eran realizadas durante la civilización inca sin anestesia ni antibióticos y eran aplicadas a las personas que representaban golpes en la cabeza, también para aliviar la presión sobre el cerebro, heridas de guerra, epilepsia o migraña. Curación del leproso de Sant Climent de Sal. En esta obra se representa un leproso con ciertos rasgos realistas, como la cojera que es consecuencia de la polineuritis y también las lesiones cutáneas de esta lepra lepromatosa. Este es un arte totalmente geométrico, utilizando formas muy sencillas, buscando así identificar la sensibilidad primitiva y rural, con ausencia de perspectiva, colores planos y fuertes trazos de contorno. Gótico, El corral de apestados, por Francisco de Goya. En esta obra se observa un espacio deprimente, donde parece que ni siquiera existiera el aire. Ilustra enfermos de la peste en un hospicio, esperando la llegada inevitable de su muerte. Renacimiento, La muerte de un avaro, por El Bosco. Una pintura misteriosa llena de elementos que esconden probablemente una historia bastante oscura y macabra. Vemos a un avaro en la enfermedad, padeciendo de sus últimos momentos de vida, mientras que el bien y el mal luchan por conseguir su alma. Manierismo, retrato de un hombre joven, por Bronzino. En un principio no pareciera que fuese una obra relacionada a la enfermedad, pero si observamos bien, notaremos que el ojo izquierdo del modelo sufre de estrabismo, una desviación del ojo. Recordemos que si bien el estrabismo es un padecimiento, en aquellos tiempos todo lo imperfecto era considerado como enfermedad. El tránsito de la Virgen, de Caravaggio, es una pintura que refleja la búsqueda de una luz original, dándole una importancia que nadie quiere ver por su crueldad, además de que su uso de lo que se rumora fue una prostituta muerta como modelo, lo hace una pintura transgresora para la Iglesia Católica. Gilles el Gigante. Se muestra a un hombre con gigantismo. Se pueden notar las miradas confusas y prejuiciosas de los hombres detrás de él, y la confusión del hombre en cuestión. Se le nota incómodo y renuente a cualquier acción que sea malinterpretada, cosa que probablemente el modelo y la idea original tuvo. Sin embargo, se le nota calmado y aceptante a su realidad sin protestar, con cierto gusto. Aplica a esta vista cómoda de clase alta del rococó. La fiebre amarilla en Valencia. Se muestra una figura central con coloración ictérica propia de la enfermedad en cuestión. Es brutal, es sangrienta y es bastante gráfica, precisamente por el contraste que el neoclásico busca hacer en contra del rococó, lo cual también habla del contexto histórico. Bonaparte visita a los apestados de Jaffa. Es una obra brutal. Se ve sufrimiento, pero no se le da protagonismo, y en vez es una pintura en cierta manera hermosa y cálida, a pesar de este sufrimiento, pues este está en segundo plano a los personajes principales, los cuales no están sufriendo. Triste herencia de Sorolla. Es una pintura en la que aparecen varios enfermos
de parálisis cerebral. Es de tipo realismo romántico, el cual es un poco fuera de lo común. Es una pintura grotesca y triste, pero se demuestra bajo una luz que aparece todos los días, pues este es el punto del realismo.